Buenos días a todos, les agradecemos muchísimo que se hayan molestado en la hora del desayuno a venir acá a escucharnos a nosotros. Esta es la mesa de psicopatía, me acompaña la doctora Silvia Martínez, que se tomó el trabajo de venirse desde La Rioja para acompañarnos, a pesar que ella siempre aclara que es cordobesa, ¿no? Pero de todos modos, ¿no es cierto? Vamos a tratar el tema de el jefe psicópata y la psicopatía en general, ¿sí? Bueno. Pero si quieren hablar, si no ponen inalámbrico, si les molesta. ¿Cómo? Porque el proyector no se puede apagar. Pero si quieren hablar más cómodos con uno inalámbrico. No, estoy bien acá. ¿Está bien ahí? Sí. Bueno. No, es la luz. Claro. Bueno, entonces vamos a vamos a poner un caso, ¿no? ¿Vas a poner un caso? No. Bueno. Entonces vamos a ver algunas características básicas de la psicopatía y sobre todo del jefe psicópata, ¿no? Que encuadra perfectamente dentro de las características del psicópata, porque justamente una de las esencias notables del psicópata es la búsqueda de poder, ¿sí? Esta búsqueda de poder puede ser macro, o sea, aquellas personas que se dedican a la política o esas personas que hacen grandes gestas de tipo militar y todas esas cosas, generalmente están manejados por psicópatas, ¿no? Ya sea que estén socialmente adaptados, a las cuales le damos el nombre de extravagantes, o ¿no? También puede ser el jefe de mafia, ¿no? Jefe de la delincuencia, y ahí, ¿no es cierto? Bueno, no podemos salvarlos con ninguna otra denominación que no sean psicópatas delincuentes o mafiosos, ¿sí? Cosa que lamentablemente en estos momentos en el país están viendo algunas cuestiones de ese tipo, ¿no? Ahora, el psicópata busca el poder, desde el macropoder al el poder más cotidiano, más alrededor de él, que puede ser la familia, incluso puede ser sobre una persona, pero él necesita tener ascendencia sobre los otros humanos, ascendencia sobre los humanos, porque los consideran, ¿no es cierto?, como seres útiles para sus fines, como cosas, como objetos, y tiene una particularidad que los hace sobresalir en la cadena de poder, y que es la falta de escrúpulos, la falta de empatía, ese de colocarse en el lugar del otro, y un egocentrismo, una sobrevaloración de sí mismo que le sirve de estímulo para autoempujarse hacia la cima del poder. Son personas muy frías, muy calculadoras, y que tienen, a pesar de que la literatura dice lo contrario, baja desorganización de sus impulsos. No son personas impulsivas, al contrario, son personas que controlan muy bien los impulsos, porque eso le permite ir ascendiendo en la cadena de mandos, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de una persona que tiene claro a dónde quiere llegar, que tiene una característica, una de las pocas características que son que se emparentan lo que podríamos llamar emoción, que es el entusiasmo, ¿no? Son personas que una vez que consiguieron la meta hacia donde quieren llegar, tienen esta energía extra, ¿no es cierto?, del entusiasmo. Los grandes líderes, ya sea políticos o empresarios, los que han convivido con él, ¿no?, en el sentido laboral, en el sentido de acompañarlo en la gesta de la suba al poder, todos, absolutamente todos, han corroborado esta línea, ¿no?, que cuando el psicópata estaba en ascenso era una persona con una energía suplementaria, ¿no?,
que muchas veces la capacidad de trabajo que tenía, la capacidad de estar despierto y manejando situaciones, a veces hacía que sus colaboradores no pudieran, digamos, alcanzarlo, ¿sí? Los agotaba. Y era una persona, evidentemente, que está al mando, un psicópata que está al mando, es un tipo absolutamente impiadoso, es un jefe impiadoso, que no tiene ningún tipo de miramiento sobre cuáles son las consecuencias de su accionar sobre el otro. O sea, si hay que azuzarlos, si hay que estimularlos fuertemente, el psicópata lo va a hacer a pesar, ¿no?, de que el otro manifieste severo cansancio o a veces, inútilmente, alegue compromisos de tipo familiares, de todo ese tipo de cosas que al psicópata no le importa absolutamente nada, ¿sí? O sea, eso es un ser impiadoso y es un ser, ¿no es cierto?, que nadie lo aparta de su objetivo. Y aquellos que lo apartan de su objetivo, ¿no es cierto?, sufren ciertos trastornos de transporte, ¿no es cierto?, de abducción. Por ejemplo, si comete algún tipo de error en Río Gallegos, aparecen muertos en Salta, ¿no?, como lamentablemente apareció en este momento. O sea, es decir, te interpones frente a mí, voy a tratar de hacer todo lo posible para que no persistas en tu oposición. Y si no, de cualquier manera, vos no vas a ser un objeto, ¿sí?, que va a ser una traba o algo, ¿no? Entonces, otra cosa que hace el psicópata, que muchas veces las personas se confunden, el psicópata trata siempre de ejercer o realizar sus actos psicopáticos, pero sin pagar las consecuencias por esos actos psicopáticos. Esto hace que pueda realizar las acciones psicopáticas negativas sobre las personas, de tal forma, ¿no es cierto?, que no sea señalado como el autor de esas actitudes negativas, y si lo hace él, ¿no es cierto?, que lo hace con cierto arte, ¿no?, de tal forma que tampoco puedan ser direccionadas las acusaciones sobre él. Está muy lejos de lo que se ve a veces en internet como el jefe psicópata, que es un energúmeno que está a los gritos frente a los subordinados y que trata de mostrar que son absolutamente grotescos y groseros y quiere imponer a la fuerza, ¿no es cierto?, la ascendencia que tienen como jefe sobre los otros. No es así. Eso, ¿saben qué es? Es un neurótico estúpido que tiene poder, ¿sí?, cobarde, ¿no? Entonces, con poder, entonces ahí sí el tipo quiere mostrarse a los gritos que él tiene, ¿no es cierto?, la ascendencia sobre los demás. Así que no hay que confundir, ¿no es cierto?, al gritón, al bravucón, acá estoy, soy el guacho pistola de este lugar, ¿no?, que inclusive hablando en esos términos también son los que abusan habitualmente del personal femenino, si son mujeres, ¿no? Al psicópata no le hace falta nada de eso. El psicópata es un ser sereno, frío, ¿no?, y que es más, la secretaria es la que golpea la puerta, es al revés, ¿no? Así que en ese sentido nada que ver con la habitual figura que pasan en internet, en todo ese tipo de cosas. Este es el jefe psicópata y muestran un energúmeno totalmente sacado, ¿no? No, el psicópata es una persona que ahorra sus energías, es sereno, es frío, ¿no?, y tiene bien manejadas sus intenciones hacia dónde va. Es una estratega. Lo diferencia del jefe común, que el jefe común está siempre buscando consenso. De alguna forma se reúne de gente que es su par, ¿no?, o gente que domina ciertas áreas, y entonces el jefe común hace equipo, ¿sí? Entonces establece
si bien toma su preeminencia, pero establece una cierta horizontalidad en el tema del poder y tiene mucha capacidad de delegar, ¿no? Y reparte un poquito y a veces se cuestiona a sí mismo si va bien o va mal con el resto, con sus colaboradores, y corrigen más o menos los rumbos si están equivocados o no. Nada que ver con el accionar del jefe psicópata. El jefe psicópata es verticalista. Es un militar al mando con el máximo grado en su área, ¿no? En la escala de poder, bueno, en su área, nosotros él tiene su pirámide de poder, ¿sí? Así que en ese sentido la orden baja desde él, ¿no? Y va escalonándose a los distintos subordinados, ¿sí? Y se hace lo que él dice, ¿sí? Desde luego que cuando el jefe común, ¿no es cierto?, comete un error estratégico, entonces, bueno, entre todos soportan las consecuencias de ese error y, bueno, barajan y dan de nuevo y se establece una nueva estrategia. En el caso del jefe psicópata, cuando evidentemente él se equivoca porque él es el que dirige todo, evidentemente son los de abajo los que tienen la culpa, porque establece una defensa que nosotros llamamos técnicamente defensa a lo que es otro, ¿no? A lo plástico, es decir, los otros, ¿no?, han hecho que mi orden maravillosa y genial sea distorsionada, entonces son culpables ellos, ¿sí? A tal punto que nos encontramos con otra característica del jefe psicópata que es persuasivo. Y esta palabra, persuasivo, está escrita en mayúscula, de 1 metro de altura y en acero inoxidable, ¿sí? La capacidad de persuasión que tiene el psicópata, ¿no la tiene ningún otro ser humano, ¿no? Es decir, lo que logra el psicópata frente a la psiquis del otro, lo que lo hace hacer, ¿no?, la misma persona que sufre la acción en el sentido pasivo del término, ¿no?, sufrir la acción, cuando se enfría la situación o que pasan unos años, ellos mismos, los subordinados, dicen: yo no sé cómo llegué a hacer eso, ¿no? Yo no entiendo cómo pude hacer eso, ¿no? Y ahí entramos en la otra característica del psicópata que es, y es muy importante, ¿no es cierto?, hacen hacer, ¿sí? Hacen que los otros hagan. Otro elemento muy importante en cuanto a la manera del manejo del psicópata, ¿sí? O sea, de pronto tenemos una persona equilibrada, o sea, la apariencia equilibrada, sereno, a veces agradable, y a veces cuando se va un poquito, digamos, este condimento de ser agradable, se convierte incluso en carismático, ¿sí? A eso le agregamos la capacidad de persuasión, ¿sí?, el hacer y la total y absoluta indiferencia sobre las consecuencias sobre los demás, y tenemos un jefe que cumple perfectamente con los objetivos de la multinacional, de la empresa que lo colocó ahí. Con esto queremos decir que los jefes psicópatas son funcionales a un sistema de empresas y un sistema de valoración de los subordinados que tiene la empresa, que están subsumidos a los resultados, ¿sí?, más que a la calidad de vida, la calidad, digamos, de los subordinados, ¿no? El otro elemento que distingue al jefe psicópata es que en el clima de la oficina, lo que sea, cualquier área donde esté, impera la tensión. No hay tranquilidad si hay un jefe psicópata. Eso lo recuerden siempre. Si ustedes están trabajando en un lugar y sienten que el clima ese es un clima pesado, inútilmente pesado por otro lado, ¿no?, inútilmente intenso, no es un clima que uno dice, bueno,
estamos en una situación realmente de extrema crisis y se justifica esta tensión. No, ¿no? Pequeñas cosas provocan, ¿no?, tensiones totalmente desproporcionadas, ¿sí? Sí, y eso, ¿no es cierto?, se da en todo el abanico del accionar del psicópata. Es un artista en el sentido de tomar pequeñas excusas y convertir esas pequeñas excusas en grandes problemas, ¿sí? Y esos problemas están... ¿Bailamos? Entonces, esos problemas están directamente relacionados y a propósitos hechos, ¿no?, para provocar este estado de tensión. Porque la tensión nos lleva al desgaste de las personas comunes. Nosotros, frente a la tensión, las personas comunes nos desgastamos emocionalmente, ¿sí? Y consigue con esto que nosotros mostremos nuestras partes débiles, nuestras partes vulnerables, ¿sí? Sobre eso le ponen condimento, ¿no es cierto?, como si fuera un gran chef, condimento, ¿no es cierto?, del miedo, de la inseguridad y de la sospecha entre los distintos componentes del grupo humano que maneja, ¿sí? El grupo humano que maneja siempre está sospechando de la persona que tiene al lado, del neurótico que tiene al lado, ¿sí? Digo neurótico porque generalmente las personas más o menos, digamos así, normales, aunque me van a pegar acá, no pueden soportar ese clip y se van a otro lado, ¿sí? El neurótico se queda porque el neurótico vive fascinado por ese ser que está ahí dirigiéndolos, ¿sí?, y que muestra esos grados de libertad, esos grados de audacia y esos grados, ¿no es cierto?, de impulsar a todos, ¿no es cierto?, y ese encantamiento que tiene el neurótico con el psicópata lo manifiesta en todos los aspectos, ¿no? Y el aspecto, digamos más intenso de esta fascinación lo encontramos en el hogar, en el tema de la complementaria del psicópata, ¿sí? Pero igual se da en todos los estamentos. Y esto impacta de distintas maneras en los distintos personajes que componen una agrupación que lleva adelante el propósito de una empresa, ¿sí? Entonces tenemos al tipo que está absolutamente entregado y esclavizado al psicópata, ¿no?, que es el esclavo, que le dicen todo, ¿eh? El esclavo, chupamedias, etcétera, ¿no?, que es aquel que va a cumplir a rajatabla como si fuese un soldado totalmente sin criterio propio, va a cumplir las órdenes, ¿no es cierto?, del psicópata. Después está otra persona. Recuerden que el gen psicópata hace hacer, ¿sí? Después está la otra persona que es la encargada de que el psicópata lo va sugestionando como para hacer los trabajos sucios, ¿no? Por ejemplo, si al psicópata no le gustó una persona o no le parece que encuadra en su esquema para llevar adelante algunas cuestiones propias de la empresa o propio del avance de él, esta persona que la que hace el trabajo sucio es el encargado de hacer el acoso laboral, ¿sí? Una o dos personas hacen el acoso laboral, que todos ustedes saben que es el desprecio, el ninguneo sobre esa persona, el hostigamiento constante, la sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces ahí se encuentra con la siguiente figura, que el acosado laboral se ve de pronto muy presionado por esta persona, ¿sí? Y se da la paradoja que para salvarse de esta persona, ¿con quién va a consultar? Con el señor jefe, a quejarse. Entonces, con una actitud muy benévola, ¿no es cierto?, y comprensiva, ¿no?, una gran actuación, el tipo dice que va a hacer lo posible para que esa acción cese, ¿no? Pero que lamentablemente esta persona, el acosador, tiene ciertas características que, bueno, va a hacer lo posible. Y eso hace que el acosado, que me han consultado a mí muchas veces esta situación, ¿no?, de una acosadora, por ejemplo, sobre las mujeres, acosándola,
Dice, menos mal que fui a hablar con el jefe, que no sabía nada, ¿no? Y que me dijo que va a estudiar el asunto y va, ¿no? ¿Y cuándo fue eso? Hace 5 meses. ¿Y ha pasado algo? No, no. Pero me dijo que sí, que lo iba a estudiar. Y, bueno, es un hombre muy ocupado, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de triquiñuelas, estas cosas así, sucias, digamos así, a veces el psicópata permanece con su traje impecable y el que se ensucia es el otro, ¿no? Son nosotros. Que por otro lado, ¿no es cierto?, también el que hace el papel de acosador también tiene su beneficio, ¿no? Ese hecho de sentirse superior y castigar al otro sin motivo también está teniendo, digamos, alguna satisfacción personal en eso, ¿no? En eso, ¿sí? Así que las características del jefe psicópata están bien delineadas, ¿no? Con respecto a diferenciarlo del jefe común. El jefe común puede ser una persona, digamos, de mal carácter, ¿sí? Son esos tipos que cuando ustedes están en la oficina, en lugar de trabajo, lo que sea, o en el hospital, ¿no? Ojo, que acá no se salva nadie, ¿eh? En el hospital y todas las cosas, ¿no es cierto? Y entonces ustedes están muy interesados en con qué cara va a venir el jefe, ¿no? Entonces se van tratan de ver cómo llegó, con qué cara llegó este hombre, ¿no? Ese es el jefe, ¿no es cierto? Cascarrabia, como dicen, ¿no? Que ya viene mal de entrada, ¿sí? Y bueno, pero a veces estos tipos, ¿no?, que son cabrones, ¿no?, que en términos técnicos le decimos coléricos, pero estos jefes tienen una característica que está bien, a veces son que se le escapa la cadena, pero tiene una característica, suelen ser bastante paternales cuando las situaciones, ¿no?, ameritan. Son aquellos que si hay un parto, uno de los empleados tiene, su mujer que tiene un parto, el tipo le acerca, le hace un adelanto o cosas parecidas, o sea, tiene actitudes paternales. Si le faltan unos pesos para comprarse el auto, se los presta, y bueno, ese tipo de cosas, que el psicópata nunca va a hacer eso. El psicópata nunca va a hacer eso. Bueno, digo que el psicópata, jefe psicópata está en todos los ámbitos. Hace unos meses atrás, tocan el timbre, abro la puerta de mi consultorio y me encuentro 2 sacerdotes. Me pegó un susto terrible, porque uno no puede controlar el racional. Digo, bueno, me llegó la hora. Claro, abren la puerta, entran todos tipos de negro, y entran, ¿no?, y me explican su caso. Me llamó muchísimo la atención porque me miraban atentamente, y no es habitual que 2 sacerdotes te miren ahí, ¿no?, atentamente, siendo que ellos tienen donde recurrir cuando tienen sus problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa mirada tan terrenal, y resulta que me decían que tenían problemas con un ministro, ¿no?, de la jerarquía de ellos, ¿no? Bueno, cuando empezaron a hablar sobre cuáles eran las características de este hombre, ¿no?, que habían leído la página, etcétera, ¿no?, realmente era una basura total y absoluta el bicho este. O sea que, como decimos siempre, no es que los sacerdotes, ¿no es cierto?, pueden ser psicópatas, ¿no? No es que los policías sean psicópatas en porcentaje, no es que los militares sean psicópatas, sino que los psicópatas se disfrazan, ¿no?, de militares para ejercer su psicopatía porque conviene al medio, de policías, de políticos, hasta de religiosos, ¿sí? Se abarcan todo, absolutamente toda la gama, ¿no?, inclusive de artistas. Bueno, exprofesos vamos a dar 15 minutos cada uno para que después podamos evacuar las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Dejamos con Silvia. Gracias.